Hoy nos vamos a sumergir en el arranque de una de las novelas más brutales y celebradas de los últimos años, La carretera, de Cormac McCarthy. Y lo que vamos a hacer es explorar, usando sus propias palabras, cómo consigue construir este mundo que la verdad es imposible de olvidar. Y es que la novela, vamos, no se anda con rodeos. Nos lanza de cabeza su idea principal con esta frase. Pensemos en ello. Un mundo donde la civilización, tal y como la conocemos, simplemente se ha venido abajo, ha desaparecido. Ha borrado cualquier cosa que no sea esencial. De repente, todo es frágil, todo está roto. Y aquí está, yo creo, la pregunta clave, el motor de toda la historia. Ojo, porque no es un viaje en busca de un paraíso perdido ni nada por el estilo. Es mucho más básico, más crudo. Se trata de encontrar una razón para seguir, para dar un paso más cuando parece que el mundo se ha acabado. Venga, pues vamos a meternos con el primer pilar de la novela, el escenario. Y es que el paisaje aquí no es un simple fondo, que va, es un personaje más, tan importante como el padre y el hijo. Fijaos en cómo lo describe. Nos habla de un mundo que literalmente está perdiendo la luz, el color, la vida. La imagen que usa McCarthy es la de un glaucoma frío que lo va cubriendo todo. Es como si el planeta se estuviera quedando ciego, apagándose un poquito más cada día. Es brutal. Pero McCarthy no se limita a decirnos que el mundo está devastado. No, él te lo enseña. Te sumerge en ello, con imágenes, con detalles que casi puedes tocar, oler, oír. Un mundo estéril, en silencio, donde parece que Dios se ha ido, donde los relojes se pararon en un momento concreto, como si el tiempo mismo se hubiera roto. Esa ceniza que no para de moverse, ese frío que parte las piedras y, bueno, los muertos por todas partes. Es un retrato de la desolación absoluta. Y en medio de este panorama, ¿qué les queda al hombre y al niño? Pues una única obsesión, una motivación desesperada: avanzar, seguir caminando. Porque quedarse quieto, en este mundo, es una sentencia de muerte. Su vida se ha convertido en una rutina de supervivencia, claro. Es un ciclo que se repite una y otra vez. Empujar el carrito, que es todo lo que tienen, rebuscar entre los escombros a ver si hay suerte y encuentran algo de comida, algo útil, vigilar siempre hacia atrás con ese espejito por si acaso, buscar un techo para no morir de frío y, sobre todo, la regla número 1, evitar a todo el mundo. Aquí no hay espacio para pensar en el mañana, solo en sobrevivir hasta la noche. Y esta frase lo deja clarísimo. Nos aclara por qué viajan al sur. No es que esperen encontrar un paraíso, no van con esa esperanza. Es mucho más simple y terrible. Es una huida. Huyen de una muerte segura, porque saben que otro invierno allí, en el norte, acabaría con ellos. El sur no es una promesa, es pura necesidad. Pero, y aquí viene lo importante, en medio de toda esta oscuridad, de toda esta ceniza, es donde la novela nos muestra su verdadero corazón. El núcleo de todo, la relación entre el padre y el hijo. Para el padre, el niño no es solo su hijo, es su todo, su brújula, su razón para levantarse cada mañana. Llega a decir que si el niño no es la palabra de Dios, es que Dios nunca ha hablado. O sea, en un mundo que parece vacío, sin sentido, sin divinidad, el niño es la única prueba de que algo bueno, algo puro, todavía existe. Y ese vínculo tan fuerte se ve perfectamente en sus diálogos, que son muy breves, muy directos, pero tienen una fuerza increíble. Es un baile constante entre el miedo del niño y el intento del padre por darle seguridad. ¿Vamos a morir? Algún día. Ahora no. Es esa mezcla de honestidad brutal y protección. El niño muestra su vulnerabilidad y el padre, aunque esté aterrado, tiene que ser el pilar. Esta frase lo resume a la perfección. Cuando no queda nada más en el mundo, ni sociedad, ni amigos, ni futuro, ellos dos lo son todo el uno para el otro. Son su propio universo. Un mundo entero contenido en dos personas que caminan juntas por la ceniza. Ahora bien, este vínculo tan potente se pone a prueba a cada paso, porque el mundo que le rodea no es un simple paisaje desolado, está lleno de peligros y de decisiones morales que son sencillamente imposibles. Para poder seguir adelante se aferran a una idea, a un código propio. Ellos son los buenos. Es una especie de mantra para no perderse del todo. Pero claro, ser de los buenos aquí es complicado. Significa no comer gente, no ser cruel porque sí, pero también significa algo muy duro, que su supervivencia es lo primero, por encima de todo y de todos. Y esto se ve de una forma brutal cuando se encuentran a un hombre al que le ha caído un rayo. Está ahí, moribundo, y el padre tiene que explicarle al niño por qué no pueden ayudarle, por qué no pueden compartir su poquísima comida. La lógica es terrible, pero es la lógica de ese mundo. Si compartimos, morimos todos. Ayudar se ha convertido en un lujo que no se pueden permitir. La supervivencia es la única. Porque el padre sabe una cosa. Sabe que la verdadera guerra no se libra solo ahí fuera,
contra el hambre o los caníbales. La batalla más importante es la que se libra dentro de la cabeza. Su obsesión no es solo que el niño sobreviva físicamente, sino proteger su mente, su alma, de todo el horror que ven, que no se le quede dentro para siempre. Y esa lucha interna tiene mucho que ver con la memoria, porque mientras intenta proteger al niño del presente, el padre está completamente atormentado por el pasado, por los recuerdos de un mundo que ya no existe. El contraste es demoledor. Por un lado tiene esos recuerdos del mundo de antes, llenos de color, de vida, el día perfecto de su infancia, sueños vívidos, y por otro lado la realidad, un mundo gris, ceniza, con cadáveres secos en los portales. Para él la memoria es al mismo tiempo su único tesoro y una tortura insoportable. Esta frase es tremenda, porque define perfectamente esa tortura. Al final, los recuerdos buenos, los que querría guardar como un tesoro, son los que más duelen. Así que intenta olvidarlos. Y los recuerdos horribles, los que desearía borrar, esos se quedan grabados a fuego. La memoria se convierte en una trampa. Y esto nos lleva a un punto clave, que es casi una paradoja. El hombre no solo sufre los recuerdos, lucha contra ellos. Sobre todo contra los buenos recuerdos, contra los sueños bonitos. ¿Por qué? Pues porque los ve como un peligro. Son como un canto de sirena que te llama a relajarte, a bajar la guardia. Y en este mundo, bajar la guardia significa morir. Recordar lo bello que era todo solo hace que el horror del presente sea todavía más insoportable. Así que para sobrevivir, tiene que matar la esperanza que le dan los recuerdos. Y llegamos al final de este primer vistazo con la pregunta más terrible de todas. Una pregunta que el padre nunca dice en voz alta, pero que le ronda la cabeza mientras ve dormir a su hijo. Es la pregunta sobre el acto final, el último gesto de amor y protección en un mundo donde puede que lo peor esté aún por llegar. La respuesta, claro, se queda ahí flotando, y nos deja con una reflexión final. Cuando no queda absolutamente nada, ¿hasta dónde llega la capacidad humana de proteger a quienes ama? ¿Existen límites?